Me di cuenta desde muy nuevo convertido que si yo quería avanzar en el terreno espiritual, crecer, tenía que ir profundo en oración. La Biblia te ayudará a orar. Especialmente lee el libro de los Salmos, Proverbios y los Evangelios. Proverbio es un libro de sabiduría práctica, te ayuda con la vida cotidiana, cómo manejarte, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Te da sabiduría. Los Salmos son experiencia vivida que el autor plasmó, escribió y lo dejó como cánticos. Y mientras tú oras, tú puedes hacer uso de los salmos. Los evangelios te ayudan porque los evangelios presentan a Jesús en forma de hombre. Si queremos conocer a Jesús fuera de la oración, es a través de la escritura. Y para comenzar, los evangelios, porque narran su nacimiento hasta que murió, resucitó y fue llevado al cielo. Y ese error que cometieron pertenece al pasado. Pero ellos lo siguen trayendo al presente. Se sienten culpables todavía. Y permiten que Satanás se lo recuerde. Pero es un error que ya Dios le perdonó. Porque yo leía en Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Así es. Si yo lo confesé y me aparté, tengo misericordia garantizada. Y si ya yo hice las dos cosas, confesé y me aparté, el diablo no puede traer a mi presente errores del pasado mientras yo esté en la presencia de Dios orando. Porque si me trae el pensamiento, yo le diré, te equivocaste, diablo. Número uno, lo confesé. Número dos, me aparté. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión, en un segmento muy especial donde usted aprende mucho de lo sobrenatural, sobre el Espíritu Santo, sobre la guerra espiritual, sobre la oración, el alma y todo lo que tiene que ver con los misterios de Dios, los misterios de la palabra. Así que quiero invitarte que puedas compartir el link por el Instagram, por el Facebook, por el TikTok, por todas tus redes sociales. Quiero que lo puedas compartir. Conmigo está el pastor, el hombre de Dios, que ya usted lo conoce, que vamos a tratar un tema poderoso. Pastor Darwin, Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a la audiencia. Dios bendiga a esa gente que siempre se conecta y se mantiene en sintonía con esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Le pedimos al Padre que siga levantando esta plataforma para que siga llegando a las naciones con una palabra que edifica y que salva. Pastor Darwin Feli, aquí presente. Gloria a Dios. Pastor, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, vamos a entrar en el terreno de la oración. Ok. El tema es niveles de oración. Niveles de oración. Tenemos mucha gente que sé que le interesa conocer sobre la oración y que quieren aprender a orar y tener una vida de oración y a veces no pueden. Pero creo que este mensaje te va a ayudar a encaminarte, a alinearte en ese rumbo del camino de la oración. Sí, sí. Así cuando uno empieza a leer la Escritura, uno se da cuenta que no solo existen niveles de oración, sino que también existen niveles de relación con Dios y de intimidad. Pero ya ese sería otro tema, de manera que queremos enfocarnos en la oración. Sí. Entonces, yo quiero enseñar 3 niveles acerca de la oración. A veces la gente se complica con esto de la oración y yo no sé si es por el tiempo y por la experiencia, pero yo entiendo que no es tan complejo, porque a veces las personas se complican. Porque ¿qué es orar? No es más que hablar con Dios, es expresarle lo que tú sientes en el momento. Es como cuando tú te sientas con tu mejor amigo o amiga y le empiezas a abrir el corazón y a contar lo que estás viviendo, tus experiencias, tus necesidades. Y de igual manera, en el terreno de la oración tenemos la oportunidad de abrir nuestro espíritu delante de Dios, de abrir nuestra alma, nuestro corazón. Y cosas que muchas veces no podemos confiarle a ningún ser humano, a Dios se lo confiamos. Así es. ¿Verdad? Porque allí no hay indiscreción, ¿verdad? Eso se queda entre Dios y tú, debido a que hay una relación. Entonces, orar es hablar con Dios. Sin embargo, existen niveles de oración. Y quiero tomar 1 Corintios capítulo 14, verso 15, para ir entrando. Dice la palabra, el apóstol Pablo hablando. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí el apóstol Pablo, en ese solo versículo, con relación a la oración,
porque también está hablando de adoración, pero con relación a la oración, él pone sobre la mesa dos niveles de oración. Y la primera que él menciona es orar en el espíritu. Y la segunda es orar con el entendimiento. Pero empecemos tomando en cuenta, digámoslo así, el primer nivel, que es orar con el entendimiento. Wow. Que no es más que depender de tu capacidad mental a la hora de orar. Es orar de acuerdo a tu conocimiento, ¿verdad? A eso llama el apóstol Pablo orar con el entendimiento, porque es una oración que sale de tu mente, de tu corazón, conforme a la necesidad del momento, hacia Dios. La desventaja con este nivel de oración con el entendimiento es que se filtra muchas veces la duda. Wow. Por eso Santiago en el capítulo 1 dice, si alguno está falto de sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y luego dice el 7, versos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, arrastrada de un lugar a otro. Entonces el apóstol Santiago, hablando de la oración, deja ver que mientras yo oro con el entendimiento, la duda se puede filtrar. Sí. Porque él está diciendo, a la hora de orar, pida con fe, no dudando nada. Porque cuando uno permite que la duda entre a la hora de orar, ya hay un bloqueo. Así es. Ya hay un impedimento. Y eso hace de mi oración una oración que no es efectiva, que no es eficaz. Sin embargo, cuando yo dejo que en medio de la oración fluya la fe, esa oración se vuelve poderosa. Esa oración se vuelve victoriosa. Esa oración engendra milagro, deja resultado, deja fruto. De manera que la duda invalida la oración, pero la fe activa la oración. Por lo tanto, a la hora de orar, hay algunas cosas que deben quedar fuera. Estoy hablando del primer nivel de oración, que es el que uno hace con el entendimiento. Ahí se filtran muchas cosas. También, a la hora de orar con el entendimiento, hay que tomar en cuenta la limpieza del corazón. Porque Jesús dijo en una ocasión que debemos perdonar para que Dios nos perdone a nosotros mientras oramos, ¿verdad? Quiere decir también que no solo la duda, sino la falta de perdón viene a ser un estorbo en el terreno de la oración. Sí. Ahora, yo me di cuenta que la oración con el entendimiento se refuerza o se fortalece cuando tú lo acompañas de la Escritura. Es decir, cuando tú oras lo que la Biblia dice. Por eso es importante que los hijos de Dios entren en conocimiento de la palabra. Sí. Porque cuando tú manejas el conocimiento de la palabra, a la hora de orar, usted lo que va a citar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ahí esa oración, aunque es con el entendimiento, aunque es el primer nivel, se fortalece. Porque tú estás repitiendo en oración lo que ya Dios dijo en la Escritura. Y esa oración se vuelve poderosa, porque va dentro de la voluntad de Dios. La palabra es el resultado de la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso, cuando yo era nuevo convertido, me llamó mucho la atención la oración, porque yo empecé a seguir predicadores como Gigi Ávila y me leí su libro, La Ciencia de la Oración, y me interesé mucho por la oración. Y me di cuenta desde muy nuevo convertido que si yo quería avanzar en el terreno espiritual, crecer, tenía que ir profundo en oración. Y me acerqué a mi pastor porque yo era nuevo y le dije, ¿cómo yo aprendo a orar? Y él me dijo, la Biblia te ayudará a orar. Especialmente lee libro de los Salmos, Proverbios y los Evangelios. Proverbio es un libro de sabiduría práctica. Te ayuda con la vida cotidiana, cómo manejarte, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Te da sabiduría, ¿verdad? Los salmos son experiencia vivida que el autor plasmó, escribió y lo dejó como cántico. Sí. Y mientras tú oras, tú puedes hacer uso de los salmos. ¿Ve? Los evangelios te ayudan porque los evangelios presentan a Jesús en forma de hombre. Si queremos conocer a Jesús fuera de la oración, es a través de la Escritura. Y para comenzar, los evangelios, porque narran su nacimiento hasta que murió, resucitó y fue llevado al cielo. De manera que en los evangelios podemos ver a Jesús en todas las esferas, en todas las dimensiones, en cualquier dirección que usted necesite. Sí. Y cuando usted tiene conocimiento de los evangelios, también le ayuda en el terreno de la oración. Así es. De manera que el orar con el entendimiento es reforzado, es fortalecido
por la palabra. Por eso alguien dijo que a la hora de orar hay que orar a la luz de la Escritura. Y eso no es tan difícil. Te digo por qué. Porque si tú vas a la presencia de Dios y tal vez en un momento dado, qué sé yo, te falta en la palabra, tú puedes abrir un salmo y empezar a orar lo que allí dice en ese salmo. Así es. ¿Verdad? Como por ejemplo Salmo 103. Usted está atravesando una situación con su salud, de enfermedad, de dolencia, y el 103 dice que Él es quien sana toda nuestra dolencia. Es yo tomar ese salmo y decir, Señor, tu palabra dice, Salmo 103, que tú sanas toda mi dolencia. Yo creo esa palabra. Yo te pido que me sane conforme a lo que tú has prometido en el Salmo 103. Ya yo estoy haciendo una oración que va a la luz de la Escritura. Y yo, con esta enseñanza, pretendo animar a gente que se está desanimando en el terreno de la oración. Porque cuando dobla su rodilla muchas veces le faltan las palabras. ¿Verdad? Porque dependen de su entendimiento. Sin embargo, tu mente, tu entendimiento, tu capacidad mental se nutre con la palabra. ¿Qué usted está diciendo, pastor? Que junte la Escritura con la oración y se volverá una bomba en el mundo espiritual. Wow. No falla, porque no saldrá ya meramente de tu entendimiento, sino de lo que tú memorizaste de la Escritura. Y es una oración que va alineada con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha revelado. No puede haber fallo allí. Porque el enemigo, hay la duda, creo, bueno, si usted lo permite, sí, pero cualquier otra cosa que se quiera filtrar no podrá, ni podrá impedir, porque es una oración que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Hay muchas personas, pastor, que una de las guerras que tienen en la oración es que ellos le entra un pensamiento, Dios no te escucha. Sí. No siento nada. Usted le recomienda a esa persona que tienen ese pensamiento o que el enemigo le ha filtrado esa idea de que Dios no le escucha, de que no sienten nada. Número uno, deben sustituir ese pensamiento por la palabra de Dios. Porque Romanos 12 habla de renovar la mente. Y la palabra renovar allí significa quitar lo viejo y poner lo nuevo. Es usted echar fuera todo pensamiento contrario y poner la palabra en su mente. Y empezar a orar lo que la palabra dice. Pero tú tienes que renovar tu mente. La gente batalla con eso porque no ha renovado la mente. Wow. Y lo único que te permite a ti la renovación de tu entendimiento es la palabra. De manera que mientras yo más desconozco de la palabra, estoy en desventaja en el terreno de la oración. Pero hay algo más, Patricio. Hay gente que también a la hora de orar tienen sentido de culpabilidad. Cometieron un error y ese error que cometieron pertenece al pasado. Pero ellos lo siguen trayendo al presente. Se sienten culpables todavía. Se sienten culpables todavía. Y permiten que Satanás se lo recuerde. Pero es un error que ya Dios le perdonó. Porque yo leía en Proverbio que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así es. Si yo lo confesé y me aparté, tengo misericordia garantizada, ¿verdad? Y si ya yo hice las dos cosas, confesé y me aparté, el diablo no puede traer a mi presente, ¿verdad?, errores del pasado mientras yo esté en la presencia de Dios orando. Porque si me trae el pensamiento, yo le diré, te equivocaste, diablo. Número uno, lo confesé. Número dos, me aparté. Queda fuera. Y él no podrá hacer nada. Entonces hay gente batallando con sentido de culpabilidad. Especialmente mujeres que antes de ser cristianas practicaron el aborto. Se sienten culpables, ¿verdad? ¿Y sabe por qué se sienten culpables? Porque no han creído en la gracia de Jesucristo, en el perdón de sus pecados, mediante la sangre del Cordero. Porque es que la Escritura dice en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo, no de alguno, de todo. O sea, no deja nada afuera, de todo pecado, incluyendo el que yo acabo de mencionar. Así que no importa tus errores pasados, no importa las debilidades del pasado, enfócate en la palabra, abraza la gracia, porque si confesaste tu pecado y te apartaste hace mucho, que Dios ni siquiera se acuerda de eso. O sea, es la persona que tiene que perdonarse también a sí misma. Sí, para poder ser libre a la hora de orar. Porque si no, tendrá una batalla en su mente mientras ora. Entonces, niveles de oración. Yo le enumeré así, niveles de oración. Primer nivel, cuando se ora con el entendimiento. Y ya acabamos de enseñar que es reforzado y fortalecido con el conocimiento de la palabra. Gloria a Dios. Es importante, ¿verdad?, que la gente aprenda eso, a orar y también utilizar la palabra como fundamento, porque la misma palabra te enseña qué tú vas a pedirle a Dios. Sí. Y te enseña qué tú tienes que hacer para recibir
lo que tú le estás pidiendo a Dios. Ujú. Porque a veces nosotros le estamos pidiendo algo a Dios porque lo queremos. Pero eso que le estamos pidiendo a Dios, Dios lo tiene en su palabra como una promesa para nosotros, pero hay una condición. Sí. Hay una exigencia que Dios te hace. Por lo general, todas las promesas están bajo condición. Claro, casi siempre están ahí bajo condición. Ujú. En el mismo Deuteronomio 28, Dios te dice a partir del verso 2 que te va a bendecir tu entrada, tu salida, que las bendiciones te alcanzarán. Y hasta el versículo 14, eso es bendición y bendiciones. Por todos lados. Pero en el verso 1 te manda a que escuche la palabra, a que la guarde y a que la ponga en práctica. Sí. Te da 3 condiciones Sí. que si tú no cumples las 3 del verso 1, tú no puedes disfrutar ni del 2, ni del 3, ni del 4, ni del 5, de ninguno de los versos que están ahí. Sí. Entonces, a veces nosotros estamos pidiendo, sí, lo que dicen los versos. Padre, guarda mi entrada, guarda mi salida. Sí. Señor, que las bendiciones me alcancen hoy. Pero quizás nosotros, como no hemos leído la palabra, no conocemos lo que Dios está dando como condición para nosotros poder tener acceso a eso que estamos pidiendo. Sí. Es como que la condición es como la llave que Dios te da. Sí. Mira esa llave, si tú la usas, tú Shara, entras y bakara, tomas lo que baja. tú me estás pidiendo. Sí. Y a eso te ayuda la palabra. Para mí la palabra viene siendo como una llave, ¿verdad? Que es la que te permite entrar por medio de la oración Ujú. al reino de los cielos y tomar lo que tú necesitas. Es así. Te da instrucción y te pone condiciones. Lo que pasa, es recomendable que cuando uno vaya a estudiar la escritura se lea el libro completo. Y se lea el capítulo completo. Ujú. Porque hay versículos que tú no podrás entenderlo a no ser que tenga tiempo para el libro completo, que tenga tiempo para el capítulo anterior y los capítulos siguientes. Ujú. Hay versículos así, Claro. que para uno llegar al entendimiento de ese versículo tiene que... Por eso no podemos ir deprisa con las escrituras. Hay que sacar espacio. Entonces, ¿en qué ayuda? La palabra ayuda en todo. Y aquí estamos hablando que nos ayuda en el terreno de la oración. Es una oración efectiva cuando usted ora lo que la escritura dice. Y a mí me ha funcionado hasta ahora, porque lo empecé a practicar desde que era un nuevo convertido y me ha ayudado bastante. Santo. Entonces, alguien dirá, pastor, pero es que yo no me sé la Biblia de memoria. Ábrala, Claro. póngase de rodillas La tiene ahí. y empiece a orar lo que está ahí. Claro. ¿Y sabe qué va a pasar, Patricio? Que terminarán memorizando. Ujú. Están orando y memorizando. Y el tiempo pasa y ni cuenta te da. Sí, por No- la palabra. No te da sueño, no te agota, no te cansa. Ujú. Entonces dice Efesios 6 que la palabra es la espada del Espíritu. Menciona como 5 o 6 armaduras allí. Todas las demás son de defensiva y la única ofensiva es la espada. Y es la palabra. De manera que cuando usted en el terreno de la oración utiliza la palabra, usted está haciendo uso de la espada del Espíritu y empieza a cortar en el mundo espiritual. Wow. Y hay muchas cosas que se desatan, que estaban retenidas. Porque ya no es una oración que sale producto de un conocimiento humano que tú tienes, sino que tú estás orando la voluntad revelada Sí. en las escrituras para tu vida. No hay demonio que diga lo contrario. No hay diablo que diga lo contrario. Nadie. No hay acusador que aparezca diciendo No lo puede. contrario, porque la palabra lo corta. Ujú. Por eso Jesús, aparte de la oración y el ayuno, venció a Satanás. Fue con la palabra. Wow. Y notemos que él no abrió el rollo. No andaba con el rollo encima, pero sí lo tenía en el corazón. La importancia de memorizar la escritura te ayudará a ir en contra del enemigo cuando venga con tentaciones para tu vida Sí. y con pensamientos extraños. Esa espada que corta. Entonces necesitamos manejar esto. Entonces, Patri, aquí en 1 Corintios 14, 15, primer nivel de oración con el entendimiento. Yo creo que está claro ya. Claro. Segundo nivel, cuando dice que oraremos con el Espíritu. Orar con el Espíritu o en el Espíritu es orar en lengua. Sí. Desde que usted empieza a orar en lengua, ya usted está en la dimensión del Espíritu. Ujú. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que nuestro entendimiento queda fuera de Ay, función. ay, 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 ay. Se hizo un estudio. Pusieron 2 personas. Uno que hablaba en lengua y otro que no hablaba en lengua. El que hablaba en lengua veían su cerebro en acción. Algo prendido allá adentro. El que orara en lengua, su cerebro dejaba de funcionar. Wow. Porque el orar en el Espíritu no tiene que ver con tu cerebro ni con tu entendimiento. Es con el Espíritu. Lo humano se desconecta por Se completo. desconecta por completo. Santo. Por eso es, cuando tú oras en lengua, tú no dudas. ¿Y cómo? Porque la duda tiene que ver
con el cerebro, con la mente, con el razonamiento, con argumento, con ideas. Y todo eso queda desactivado a la hora de orar en lengua. Es una oración que es como un misil que sube cuando es en el espíritu, de verdad. Sí, cuando es en el espíritu, cuando es lengua genuina. Digo esto cuando es lengua genuina porque hay gente que se pone a inventar lenguas. Sí, rara. Y hay otros que se la memorizan y la tiran. No, yo no estamos hablando de eso, no. Estamos hablando de que usted está de rodillas en la intimidad con el Padre. Y de repente el Espíritu toma tu boca y te cambia tu lenguaje. Sí. Por un lenguaje que puede ser angelical o humano. Primera de Corintios 13:1 habla de eso. Pablo habla de dos categorías de lengua. La angelical y la humana. Nota que un ejemplo, humana, terrenal, Hechos capítulo 2. Dice la palabra que empezaron a hablar en lengua. Y los que estaban ahí en Jerusalén, provenientes de diferentes naciones, entendían. Porque eran idiomas terrenales, ¿verdad? Pero que los demás discípulos estaban hablando de una manera sobrenatural, porque no la habían estudiado ni habían nacido en ella. Pero Pablo habla de otro nivel de lengua, que es la angelical. El idioma que hablan los ángeles allá en el cielo. Tú lo puedes estar hablando aquí en la tierra. Por eso tú notarás que cuando tú hablas en lengua por el Espíritu, el ambiente puede estar pesado y de repente el ambiente se libera. La atmósfera cambia. La atmósfera cambia. Sí, así es. Porque la presencia de Dios satura el lugar. Porque la presencia de Dios satura y libera el ambiente, la atmósfera. Por eso es importante que cuando se presente la necesidad y el Espíritu Santo te quiera poner a hablar en lengua en público, tú la hables. Muchas personas le da vergüenza. Le da vergüenza. Y tienen miedo también. Dios quiere que ellos hablen porque quizás algo está pasando en el territorio, quizás en el mundo espiritual algo está sucediendo. Y en ese momento el Espíritu quiere que tú intercedas en lengua o que tú des una orden o profetice o algo vas a hacer en lengua para que todo salga a tu favor y la persona por el miedo y por la vergüenza prefieren que le vaya mal. Porque muchos ignoran que dependiendo el espíritu asignado por la tiniebla y dependiendo de la región celeste a la que ese espíritu pertenezca, es el lenguaje, es el idioma que va a hablar. Por eso usted va a ver que habla una lengua aquí en el sur, pero fácilmente lo invitan a otra nación y salen otras lenguas del espíritu y en diferentes territorios, porque es según lo que está operando allí. El Espíritu Santo entonces permite que podamos hablarle esas lenguas angélicas, esas lenguas celestiales, para que esos espíritus inmundos que están operando en ese territorio entiendan el idioma que se está hablando. Entonces, es así como tú estás diciendo. Por eso habla 1 Corintios 12 de diversos géneros, diferentes géneros. Porque conforme a la necesidad y al territorio, el Espíritu Santo te dará un género para que tú derribes lo que está operando en el lugar. Hay diferentes géneros. Hay lenguas que son de adoración. Hay unas que son para expresar gratitud al Señor. Hay otras que son de guerra. Que cuando tú la hablas, los demonios y los diablos se manifiestan en los cuerpos. Así es. Y empiezan a salir. Santo. Y empiezan a salir. ¿Entiendes? Entonces, el hablar en lengua es un arma poderosa en el mundo espiritual. Ahora, para orar en lengua o en el espíritu, hay que tener el don de hablar en lengua. Ok, explíqueme eso. Ok, hay personas que tú notarás, el Espíritu Santo lo llena y ellos no pasan de 2 y 3 palabras. Lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el don, no tienen diversos géneros. Y al no tener diversos géneros no pueden pasar de 2 o 3. Deben ir a la presencia y buscar eso. Porque dice la palabra en 1 Corintios 14:1, sigan el amor y procuren los dones espirituales. Los dones espirituales se procuran. Es decir, se buscan. Esa palabra procurar allí significa anhelar, arder de deseo por algo. Y cuando el Espíritu Santo ve que tú tienes un anhelo ardiente por sus dones, Él de repente lo manifiesta en ti. Hay dones que tú lo tendrás sin haberlo pedido, ni en oración, ni en ayuno, ni en vigilia. Pero hay otros que vienen por ese deseo ardiente que tú tengas. Y cuando eso ocurre, entonces es algo que tú recibiste porque tú tenías ese anhelo. Esa pasión. Entonces, ese don en el terreno de la oración, cuando tú lo desarrollas,
tú entras en un nivel de oración alto, muy alto. Eso es como ya tú hablar tu idioma normal. Sí, Tú puedes hablar ese lengua donde quiera que tú estés, sí. de manera normal, tú estás sentado tranquilo y de repente tú comienzas a hablar en lengua, pero es que ya eso está en ti, ya Dios te entregó eso. Desarrollado. Te entregó diversos géneros. Eso se vuelve un río. Wow. Un río que constantemente está fluyendo. Fluyendo. Tú notarás que en San Juan capítulo 7, Jesús comparó el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, con ríos de agua viva. Por eso él dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Wow. Y luego dice el texto, esto dijo acerca del Espíritu Santo que habría de venir. Así que el Espíritu Santo Jesús lo compara allí con ríos. Cuando tú estás lleno del Espíritu, los ríos del Espíritu empiezan a fluir de ti, incluyendo el hablar en lengua. Incluyendo el hablar en lengua, porque pueden haber otras manifestaciones. Ahora, yo me di cuenta, hablando ya de llenura del Espíritu, que una cosa es la llenura y otra cosa es el bautismo del Espíritu. Ay, ay, ay. La llenura es por dentro, pero el bautismo es por fuera. Y de eso habla la Escritura claramente. La Escritura habla de ser lleno del Espíritu, Efesios 5:18. Pero en Mateo capítulo 3 también habla, Juan dice lo siguiente, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él le bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué bautizar? Es sumergir. Ay, 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 Quiere ay. decir que te van a sumergir en fuego. Y eso es por fuera. ¿Se entiende? El fuego es por fuera, bautismo por fuera. Pero la llenura es por dentro. Ambas el creyente la necesita. Wow. Muchas personas, pastor, entienden que hay una pregunta. Se la voy a hacer. Hay una pregunta que muchas personas tienen la duda y que se ha debatido por muchos años. O sea, cuando una persona es bautizado por el Espíritu Santo, ¿es necesario que hable en lenguas ahí mismo o después? ¿O puede pasar un tiempo sin hablar en lenguas? ¿O tiene que ser al instante? Hay personas que tienen la bendición, que tan pronto son llenos del Espíritu, hablan en lengua. Tan pronto son bautizados, hablan en lengua. Yo he visto creyentes ser llenos del Espíritu, no hablar en lengua, pero profetizan. Wow. Si profetizan es porque están llenos. Ok. ¿Se entiende, verdad? O sea, son dos señales. Sí. Cuando tú lees el libro de los Hechos, cuando una persona era bautizada con el Espíritu o lleno del Espíritu, siempre, con frecuencia, dos señales. O hablaban en lengua o profetizaban, o ambas. De manera que se enseña que el ser bautizado por el Espíritu, el ser lleno del Espíritu, cuando tú hablas en lengua es una evidencia. Es una evidencia que está diciendo que tú fuiste bautizado o que fuiste lleno. Wow. Eso lo sigue. El hablar en lengua y lo profético. Se activa eso seguido. Entonces yo he visto personas que son llenos y empiezan a hablar en lengua, son bautizados, empiezan a hablar en lengua, pero he visto otros que no hablan en lengua, pero sí profetizan. Okay. Tienen visiones, tienen sueños y son reales, son por el Espíritu. Hay una señal sobre tu vida. Hay una señal. Tú no te quedas igual. Hay una evidencia. Tú no te quedas igual. De que te bautizaron. Tú no te quedas igual. Recuerda que en Hechos capítulo 2 la evidencia fue el hablar en lengua. Y le desapareció el miedo que tenían. Porque cuando Jesús resucitó, ellos se escondieron. Sí. Y Jesús se le apareció porque estaban llenos de miedo por las autoridades, por los judíos y toda esa gente. Estaban agachados. Pero cuando en Hechos capítulo 2 le vino el fuego del Espíritu, desapareció eso. Wow. Se convirtieron los hombres más guapos. Se les importaba que lo mataban, que lo mataran, que los encarcelaran. De hecho, consideraban como un gozo el ser perseguido por causa de Jesús. El ser encarcelado, el ser maltratado físicamente. Lo tomaban como un gozo. Decían que no eran dignos de padecer por causa del nombre. Era un orgullo para ellos. Un orgullo. Ahora es lo contrario. Ay. La gente que tiene una pruebita quiere abandonar la fe. Me voy. Y lo ves tú con un lenguaje y con un comportamiento raro. Y no es fácil ser cristiano. Habría que agarrar una entrevista con el apóstol Pablo para que nos den cátedra. Wow. Con el apóstol Pedro para que nos den instrucción. Y con Esteban, un paseíto con Esteban. Con Juan. Con esa gente. Ahí en Pasmo. Claro. Nosotros le estamos pasando bien de este lado. Sí. Al menos en esta nación. Sí.
Y gracias a Dios, Sí. porque hay naciones que ahora mismo los cristianos no pueden profesar su fe públicamente, Ujú. porque lo despojan de todo, lo encarcelan y lo matan. Sí. Pero nosotros tenemos la libertad aquí. ¿No ve cómo estábamos anoche? En la cancha central del pueblo. Y ese servicio terminó como a las 12 de la noche. Y no había persecución. Así es. Y las autoridades ahí mismo. Nos fuimos al monte en la madrugada. Sí, yo Y- me quedé en el templo. Nadie nos persiguió y nadie nos hizo la guerra. Sí. Es una bendición. Entonces aprovechemos. Ujú. Le quiero hablar a esos creyentes. Esos creyentes que quieren abandonar la fe porque están atravesando un desierto, Wow. una pruebita. Lo que uno ha vivido como prueba, como el desierto, no se compara con lo que los antiguos pasaron. Ujú. Deberíamos de mirar la vida de Job. Wow. ¿Quién ha vivido lo que Job Ay, vivió? ay, nadie. Mira por donde el Espíritu nos está metiendo, porque hay Ujú. gente ahí que va a escuchar y va a recibir. ¿Quién ha vivido lo que Job vivió? Que en un día perdió sus 10 hijos. Nadie. Porque no fueron 3, no de 10. Fue que se fueron todos. Los 10 al mismo tiempo. En la sala había 10 cajas, Ay, ay, ay. 10 ataúd. Ay, ay, ay. Imagínate. Y perdió toda su riqueza en un solo día. Y en la segunda vuelta le metieron una sarna, un asunto de la cabeza hasta los pies, Enfermo. que era en ceniza y se rascaba con un tiesto, dice la Escritura. Dios mío. Y dice que retuvo su integridad. Eso se llama fundamento. Eso se llama convicción. Eso se llama madurez. Eso se llama carácter. Eso se llama relación con Dios. Así es. Soportó la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la quiebra de su economía Y la acusación de su mujer. y una mujer atacándolo. Que era lo peor que le estaba pasando a él. Debió ser su consuelo. No, Maldice a tu y muérete. una mujer atacándolo para que el hombre cometa un error de maldecir a Dios. Sin embargo, este hombre se humilló ante Dios. Este hombre glorificó a Dios en medio de esa prueba tan difícil. Por eso, la fe de nosotros no debe estar conectada a sentimientos humanos. Porque si él hubiese sido flojo sentimentalmente, le cae atrás a la mujer. Se Sí, descarría por sí. la mujer. De una vez. Esto hay que separarlo. Es que si mi mujer no quiere, yo no voy a entrar en negocio con mi fe. Si mis hijos no quieren, yo no voy a entrar en negocio con mi fe. ¿Se entiende? Sí. Si el amigo, porque hay gente, Patricio, que entran en un nivel de relación y de una atadura emocional con unas amistades. Ligan Que si el el alma. amigo se descarrió, se descarrían ellos Se van también. los dos. Pero ¿y qué locura es esa? Que no son amigos nada. ¿Eh? No son amigos nada. Porque es para perderse. Si es tu amigo, te dice, no inventes, no te salgas, no te descarríes, ve a tu iglesia. Hay gente viendo esto que tiene que revisar sus amistades. Sí, Tú tienes que revisar esa gente. Que se vaya quien se quiera ir, como dice la canción. claro. Cuando yo me convertí, yo pertenecía a un equipo como de 15 o de 20, que éramos los que ayunábamos, orábamos y hacíamos vigilia. Y predicábamos de casa en casa casi todos los días. Se fueron descarriando uno por uno. Wow. Se fueron todos, Patria. Nada más quedamos como dos. Sí. Dios mío. Porque yo supe separar desde el principio una cosa de la otra. Yo sé que la salvación es individual. Así es. Que mi salvación no está en juego. Que yo no puedo conectar mi salvación a sentimientos familiares ni amistosos. A nada. Una cosa de la otra. Wow. Hay que separar. Ojalá los que están viendo esto puedan hacer esa separación y no permitir que su parte almática, sentimental, Gente que tiene que sacar la le mocha. quite Empieza a cortar. esa tijera. Hay gente que tiene que cortar, que Wow. ellos tienen relaciones incorrectas. Ay, ay, ay. Hay ay, gente que tiene lo en su vida. ay. Un velo. Tú no ves en Génesis 13, dice la Escritura, y cuando se hubo apartado lo de Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué tuvo Jehová que esperar que Lot se fuera? Para entonces Jehová decirle. Porque Lot, en cierto sentido, y en alguna área de la vida de Abraham, le era un velo, le era un estorbo en el mundo espiritual. Sí. Había una debilidad allí, y Dios permitió una rotura, una separación. Y cuando se separó, entonces Dios le dijo, alza tus ojos a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Hasta donde te llegue la visión yo te entrego. ¿Cuándo? Cuando se fue fue Lot. Lot. Hay gente que tiene que soltar relaciones, Ay, 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 ay. que le están diezmando su fe ay. y su vida espiritual y su vida de oración y de ayuno. Sí, Que no son lo mismo después que permitieron que ciertas personas llegaran a su vida. lo desconectan. Personas incorrectas. Si una relación te está afectando tu relación con Dios, Suéltala. tú tienes que soltar eso. Sal corriendo. No quieras ser tú más bueno que Dios, Ay, ni ay, más ay. buena que Dios.
Dios Porque los mío. corazones que Dios no puede trabajar, ningún hombre tampoco lo puede No, trabajar. no se Hay puede. gente que cuando dice que se va a descarriar, se descarrían. Y si el Espíritu Santo no lo pudo retener, imagínate tú y yo. No hay Y forma. hay gente luchando, forcejeando, gente llorando, como así como Samuel. Wow. A un Saúl que ya fue desechado. Dios mío, Padre. Suelta. Tremendo, pastor. Vamos a hacer una oración por Ah, esa ya se gente que acabó el están ahí. tiempo. Sí. Quiero que ore por muchas personas que están ahí para que Dios le dé el entendimiento y Dios le permite entrar en estos niveles de oración. Shacatarabahayam. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la audiencia que estará consumiendo este contenido. Yo te pido que libere ahora el espíritu de ellos, el alma y el cuerpo. Y que ellos puedan entrar en niveles de oración más altos, que se vayan más profundo. Imparte diversos géneros de lengua para que tu pueblo pueda orar así en lengua. También te pido que les abra el entendimiento para que memoricen la escritura y a la hora de orar, oren lo que la escritura dice. Puedan desarrollar una vida de oración a la luz de la palabra, porque aquello va a fortalecer la oración de ellos. Yo te pido en el nombre de Jesús que traiga liberación y que abra el entendimiento y que bautice con Espíritu Santo y fuego, que llene y que dé diversos géneros de lengua. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Trae sanidad y trae liberación. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Tremendo, tremendo, hermano. No se te olvide suscribirte y unirte como colaborador para que seas parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez y también Pastor Darwin Félix. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.